Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Conexión Dispersa presenta un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Progresión con Roberto Eslava. Hi, this is Jason Blake from the band As You Will Cry, and I'm wishing you a happy 14th anniversary to Progresión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso, para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista, que lo arriesga todo, en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos pueden encontrar como Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en las redes sociales de Conexión Dispersa. Les recordamos que el podcast de esta emisión está disponible a través de las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo7 y YouTube. Ya estamos listos para comenzar esta noche. Como siempre tenemos una entrevista con una figura del rock progresivo contemporáneo en el marco de nuestro aniversario número 14. Hace unos días tuvimos el gusto de platicar con el gran Jason Blake, compositor originario de Chicago, Illinois, quien es un maestro en ese instrumento llamado war guitar. Jason Blake, que además de tener una amplia carrera como solista, es reconocido principalmente por su participación en la banda de metal progresivo As You Will Cry, también es parte de otros proyectos como el trío Backward Sky Falling, y en su más reciente disco Subsequent Ruins colabora con el gran baterista alemán Marco Minnemann. Sin más preámbulos, les presentamos la primera parte de una conversación con Jason Blake. Bienvenidas y bienvenidos a Progresión. Para iniciar esta conversación, yo le preguntaba a Jason cómo fueron sus primeras experiencias en la música. Let's say that came at an early age, actually. My parents put me in piano lessons at a pretty early age, and I did a recital. It was probably my first or second year of playing piano. And after the recital, a bunch of parents came up to my parents and said, "Your son has talent. I could see this going somewhere." And those words just always kind of stuck with me, and I just loved that idea that like people enjoyed what I did, and kind of from there it kept growing. I started on piano, moved to bass, and then moved to the war guitar, but it was always kind of, music was always there, present in my life, and I would say that moment was the stem for what became doing this all the time. Digamos que eso ocurrió cuando era muy pequeño. Mis padres me hicieron tomar lecciones de piano a una edad muy temprana. Hice un recital. Probablemente fue en mi primer o segundo año de aprendizaje en el piano. Y después de este recital, muchos padres se acercaron a los míos y les dijeron: "Su hijo es muy talentoso. Podemos ver que él tiene una buena dirección". Esas palabras se quedaron conmigo. Me encantó que la gente disfrutara lo que hacía. A partir de entonces, mi interés por la música creció. Empecé con el piano, luego cambié al bajo, para posteriormente aprender la war guitar. La música siempre estuvo presente en mi vida, y diría que ese momento fue el inicio de todo. Esas son las palabras de Jason Blake. Hablando acerca de su natal Chicago, yo le preguntaba a Jason cómo percibe la escena de esta ciudad en la Unión Americana.
Well, I would say Chicago's got a very cool scene. I didn't always live here, though. I was born and raised here, but then I moved around a lot as a kid. In fact, I never lived anywhere longer than 4 years my whole childhood because we were always moving around. So, like my teen years weren't actually spent here. My teen years were spent in Europe, believe it or not. So, I couldn't really speak to the teen years of what the Chicago scene looked like, but now I think it's a great music scene. So I'm excited to be a part of it now. But yeah, moving around bands, different cities, different places where I lived was kind of always my thing. Moving around so much. Chicago tiene una escena fantástica. No siempre viví ahí. Nací y me criaron en Chicago, pero siempre me moví mucho desde que era niño. Nunca viví en un lugar por más de 4 años. Durante toda mi niñez siempre estuve en movimiento. Mis años de adolescencia los viví en Europa. Por ello, realmente no puedo decir cómo fue la experiencia de crecer en Chicago, pero actualmente creo que hay una escena musical grandiosa en esa ciudad. Estoy emocionado de ser parte de ella ahora. Conozco a bandas de muchos lugares. Creo que el movimiento constante siempre ha sido lo mío. Esas son las palabras de Jason Blake. Vamos a iniciar con la música esta noche, aquí en Progresión, dedicada a este gran compositor norteamericano e intérprete reconocido por tocar la war guitar. Escucharemos de su más reciente disco Subsequent Ruins, en el cual colabora con el baterista alemán Marco Minnemann, también el artista visual Hajo Müller, que ha trabajado con grandes figuras como Steven Wilson y Mariusz Duda, hace el arte de este disco de Jason Blake. Escucharemos de Subsequent Ruins de 2023 el tema Pretense of the Heart, y con esto continuamos, estamos en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Mersey Blues, and you're listening to Progression.
Steve Hackett, and you're listening to Progression. Escuchamos el tema Pretense of the Heart del disco Subsequent Ruins del año de 2023, un disco solista de Jason Blake con la participación de Marco Mineman en la batería. Vamos a seguir escuchando las palabras de Jason Blake y regresamos, estamos en Progresión. Hablando acerca de la War Guitar, yo le preguntaba a Jason cómo llega a este instrumento. So I started with the Chapman stick. Somebody introduced that instrument to me, and I just thought, oh, I gotta have this thing. So I took baby steps into it. So I was a bass player first, 4-string bass player, and then I moved to the stick bass, and that was an 8-string version of a Chapman stick. It still had the tuning of a bass, so to me it felt a little bit like of a natural progression. Just with an extended range. I played that for about a year and just knew right away that, okay, this is what I want to do. So then I got a grand stick, and that's the 12-string version of a Chapman stick. Played that for a few years, I would say. And then I knew of Trey Gunn. I knew he was playing the War guitar. I found something about it more appealing, and that was, a lot of it had to do with the tone. The Chapman stick for me just was a very, it wasn't the sound I was looking for. I wanted more sustain. I wanted more that feel of the wood, and it just, the natural construction of it didn't allow for what I was looking for. So I borrowed somebody. I actually contacted War Guitars, and they found somebody in town that had one, called him up, and this guy was, so I don't even know his name anymore, but let me borrow it for a week. And it turned out that guitar that I had borrowed, that War guitar, was on an As You Will Cry record. And so I recorded some solos with it, just fell in love with it, and then, okay, I got to get one for myself. So I immediately went out and spoke with War Guitars about getting one for myself, that's been now about 20 years or so that I've been playing the War guitar. Empecé con el Chapman Stick. Alguien me introdujo a este instrumento y simplemente pensé, tengo que tener una cosa de estas. Comencé a aprenderlo con pasos pequeños. Primero, como bajista, acostumbrado a tocar un instrumento de 4 cuerdas, me moví al stick bajo, una versión de 8 cuerdas del Chapman Stick. Ese instrumento todavía tiene cosas en común con el bajo, y lo siento como una progresión natural, como un bajo con un rango extendido. Toqué ese instrumento por cerca de un año. A partir de entonces, supe inmediatamente que me quería dedicar a él. Después compré un Grand Stick, que es la versión de 12 cuerdas del Chapman Stick, y lo toqué por algunos años. Tenía conocimiento de que Trey Gunn tocaba la War Guitar, y algo me pareció más atractivo de ese instrumento. Tiene mucho que ver con el tono. El sonido del Chapman Stick no era lo que yo estaba buscando. Quería un sonido más sostenido. Buscaba ese sonido que provenía de la madera, de la construcción natural del instrumento. Le pedí prestado una War Guitar a alguien de mi vecindario que tenía ese instrumento y lo tocaba. Le llamé. Ni siquiera recuerdo cuál era su nombre, pero me prestó su War Guitar por una semana. Utilicé esa War Guitar en el primer disco de As You Will Cry. Grabé algunos solos con ese instrumento y pensé que tenía que conseguir una para mí. Así que inmediatamente me compré mi War Guitar y la he tocado por 20 años o algo así. Esas son las palabras de Jason Blake, hablando sobre Trey Gunn, que es reconocido por ser alguien que toca la War Guitar. Yo le preguntaba a Jason si hay algún otro músico que haya sido una influencia importante en su carrera. Escuchemos. Yeah, well, I've always looked to Jonas Hellborg, Swedish bass player. He's like, I've loved his music for many years before I even learned what a War guitar was. I was always into him. What I love so much about his music is that every album was so drastically different from the next. And to me, that really appealed. I found that very appealing because
I like the idea of just doing lots of different things musically, being stuck in one sort of, repetitive songwriting process, or band for that matter, just always didn't do it for me. So I loved that every album he did, he'd get different musicians together. It would have a drastically different sound, and for me, that was always something I aspired to do. And so I would say Jonas Hallborg has always been kind of my guy. Plus, his playing is amazing. I mean, I think he's a fantastic player as well. Sí, siempre puse atención a la manera de tocar de Jonas Hallborg, un bajista sueco. Me encanta su música desde hace muchos años, incluso antes de tocar War Guitar. Siempre he estado muy interesado en él. Lo que me encanta de su música es que cada uno de sus discos es drásticamente diferente del anterior, y eso me parece muy atractivo. Simplemente la idea de hacer muchas cosas diferentes musicalmente hablando, y no estancarse en un proceso de composición repetitivo o en una banda. Me encanta que colabore con distintos músicos y que cambie drásticamente de sonido. Siempre he aspirado a eso. Así que diría que Jonas Hallborg siempre ha sido mi tipo de músico. Además, su forma de tocar es sorprendente. Es fantástico con su instrumento. Esas son las palabras de Jason Blake. Vamos a escuchar algo más de su más reciente disco Subsequent Ruins de 2023, un disco en el cual colabora con Marco Mineman en la batería. Escucharemos el tema False Streets of Entanglement y con esto continuamos, estamos en progresión. Hi, this is Steve Rodriguez-William. You're listening to Progression.
Danny Hasbin from Renaissance, Progression. Escuchamos el tema False Streets of Entanglement del disco Subsequent Ruins de 2023, un material solista de Jason Blake. Vamos a seguir escuchando esta conversación exclusiva para Progresión y regresamos. Hablando acerca de As You Like Cry, yo le preguntaba a Jason qué recuerda del proceso de grabación del primer material de esta banda de metal progresivo, Ellipsis. That's an interesting. So, in fact, believe it or not, I'm actually in the studio recording the new As You Like Cry album. In fact, where I'm at right now, I'm in Transient Sound right now. We're tracking drums. I took a quick break from recording to hop over here, and I'm in like a isolation booth in the recording studio. So it's interesting for me. Every one of these albums is a progression. So that first one, what I remember of it is, to me, it seems almost like Baby As You Like Cry. There was a lot of like getting our feet wet. It was a lot of, it was my songwriting. I look back at it now and see a very primitive sort of songwriting even. It was us trying to do a little bit of that odd time signature work and that kind of thing. But I think that we've kind of developed that sound quite considerably. My songwriting in particular has developed quite a bit. That was I did a lot of that one on my own too. And so for me, I have fond memories of that recording because of the fact that so much of it was my own personal statement. But I soon learned right after that I never wanted to do that again. Like, the recording, the mixing, and all that kind of stuff is not for me. I enjoy the playing aspect, and on that album I did quite a bit of it. I was very hands-on with mixing it and recording it, and it's just I love that some people love to do that, but I found that like the playing aspect of music was more for me. So I have fond memories of it, but I also it was a tedious process, I would say. And one of the things I actually remember is my daughter was just born at that time, so I can remember doing some mixes where I had this little bouncy chair that I would put her in, and I would try to get a lot of the mixes done while she was taking a nap. So one of the biggest memories I actually have of that album was doing exactly that, like working in between the times that I possibly had as a new parent. Eso es interesante. De hecho, aunque no lo creas, estoy en el estudio grabando el nuevo álbum de As You Like Cry. Estábamos grabando la batería y nos tomamos un pequeño receso para que pudiera responder a esta entrevista en un lugar aislado en el estudio de grabación. Es interesante. Para mí cada uno de estos álbumes es una progresión. Sobre ese primer disco, lo que recuerdo es que representa un As You Like Cry bebé. Era como mojarnos los pies. Cuando me remonto a ese momento, pienso que mi forma de componer era muy primitiva. En ese disco éramos nosotros tratando de trabajar con rítmicas no convencionales y ese tipo de cosas. Creo que hemos desarrollado ese sonido. He conservado mi estilo de composición, pero he evolucionado. En ese disco me hice cargo de muchos aspectos. Me divertí mucho durante la grabación, porque de alguna forma representaba mi manifiesto personal. Pero pronto me di cuenta de que no quería hacer algo como eso otra vez. Los procesos de grabación y mezcla no son para mí. Disfruto tocar, pero no me involucro en la mezcla y la grabación. Me encanta que algunas personas amen hacer eso, pero simplemente tocar música es lo mío. Tengo recuerdos divertidos de ese álbum, pero también diría que fue un proceso tedioso. De hecho, una de las cosas que recuerdo es que mi hija acababa de nacer en aquel momento. Así que estaba haciendo la mezcla de las canciones, teniendo una carreola a mi lado. Trataba de trabajar mientras mi hija tomaba una siesta. Esa es una de mis grandes memorias, estar trabajando en la música siendo un padre primerizo. Esas son las palabras de Jason Blake
Sobre As You Like Cry yo le preguntaba a Jason cómo siente que ha evolucionado el proyecto y sobre todo la relación con el resto de los integrantes de la banda. Yeah, so that's where, like, what we're recording right now is just, to me, it feels light years away from that Ellipsis album. The next thing we did was Ghost Conversations, and that felt like a progression from where we were. And then our last album, Ironic Divide, I feel like we finally kind of got to the sound I was looking for. I had a hard time kind of thinking about what to do with the next album because I felt like The Ironic Divide was a great album for us. And a little bit of that was doing the recent project I did with Marco Miniman, where it kind of opened up a door for me to write music for As You Like Cry. In terms of playing with these guys, I think that's another thing that's happened. I think it's probably a natural progression, but the more you get used to people, the more you play with them, like I said, we're right now tracking drums, and it is sounding freaking incredible. And yet, I know that anything that Tom does is going to be perfect for the song. So oftentimes he'll stop and we'll say, like, what do you think? And I know what he's doing is perfect, so I don't even have to really give my 2 cents. It's like, it's amazing what's happening right now. So the progression, I would say, too, with this last album is things continue to grow. I don't know how to even describe it. I would say it's even more technical in some aspects, but just better all around. I mean, I think what we're doing right now is fantastic, and I can't wait for people to hear it. Sí, siento que lo que estamos grabando actualmente está a años luz de lo que hicimos en el álbum Ellipsis. Después grabamos el disco Ghost Conversations, el cual se sintió como una progresión, y el último disco que hicimos, The Ironic Divide, se siente como si finalmente hubiéramos encontrado el sonido que estábamos buscando. Fue difícil para mí pensar en lo que haríamos para el siguiente disco, porque The Ironic Divide fue un álbum grandioso para nosotros. El proyecto que recientemente hice con Marco Miniman de alguna manera me inspiró a componer música para As You Like Cry. Respecto a la experiencia de tocar con los chicos de As You Like Cry, creo que también hay una progresión natural. Te acostumbras entre más tocas con ellos. Ahora que estamos grabando la batería, está sonando increíble. Cualquier cosa que haga Tom será perfecto para la canción. Cuando Tom nos pregunta qué nos parece lo que está haciendo, ni siquiera tengo que dar mi opinión. Sé que lo que toca es perfecto. Es asombroso lo que está pasando actualmente. No sé cómo describir este álbum. Diría que es más técnico en algunos aspectos, pero simplemente es mejor. Creo que lo que estamos haciendo ahora es fantástico y no puedo esperar a que la gente lo escuche. Esas son las palabras de Jason Blake. Vamos a seguir con la música esta noche en progresión. Escucharemos precisamente de la banda de metal progresivo de Jason Blake, As You Like Cry, de su primer disco, Ellipsis de 2005, el tema In Your Dissolving Arms. Y con esto continuamos, estamos en progresión. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progression.
Hans Kammer piece, Progression. Escuchamos el tema In Your Dissolving Arms del disco Ellipsis del año de 2005, un material de Assiola Cry, banda de metal progresivo en la cual participa Jason Blake. Vamos a seguir con esta conversación exclusiva para Progresión y regresamos. Hablando acerca de Assiola Cry y otros proyectos en los cuales participa Jason Blake, yo le preguntaba qué diferencia hay de trabajar en Assiola Cry y, por ejemplo, en otro trío de rock progresivo como Blackward Sky Falling. Escuchemos lo que nos dice Jason. So the big difference is I really didn't want to do just another trio that sounded similar. So in some people might say like, well, okay, you have Assiola Cry, that's an instrumental trio. Backward Sky Falling, it's an instrumental trio, and then you do your own thing, and it's instrumental. Somewhat of a duo, since it's me doing everything. But I really, in my mind at least, I distinguish them as being very different. And how I distinguish Backward Sky Falling as being very different is that I would say I'm very much the bass player in that band, for starters. I don't take guitar solos like I do in Assiola Cry or in my own stuff. And the other thing is, the guitarist Joe Kopecki did, I would say, the heavy lifting of the songwriting for that. I added parts, we definitely worked them out together, but I would say that it's more his project than it is mine. And I think that it was a way for me to distinguish a difference between them, so that Assiola Cry is all my songwriting, this one wasn't, so it was me playing. It sounds like me still playing on it, but because they're not my songs, it has just a very different sound to it. I think of it too, like Assiola Cry is my progressive metal band, and this is my progressive rock band. And I know that sounds like it's the same thing, but in my mind they're different, so it works. Right? La gran diferencia es que no quería ser simplemente otro trío que sonara similar. Algunas personas dirán que Assiola Cry es un trío instrumental, y que Backward Sky Falling es también un trío instrumental, y el material que yo hago es instrumental también. Pero al menos en mi mente puedo distinguir que estos proyectos son muy diferentes. Por ejemplo, sobre Backward Sky Falling, diría que su sello distintivo es el trabajo del bajista. No tenemos solos de guitarra como los que hago en Assiola Cry o en mi material solista. Además, el guitarrista, Joe Kopecki, se encarga de la composición en este proyecto. Yo agrego algunas partes que definitivamente trabajamos juntos, pero diría que es más un proyecto suyo que mío. Creo que así puedo distinguir la diferencia entre estos proyectos, porque en Assiola Cry toda la composición es mía, y en Backward Sky Falling solo toco mi instrumento. Aún así, aporto mi estilo de tocar, pero como no son mis canciones, el proyecto tiene un sonido diferente. Creo que si los comparo, Assiola Cry es mi banda de metal progresivo, y Backward Sky Falling es mi banda de rock progresivo. Sé que eso suena que son la misma cosa, pero en mi mente son diferentes, y eso me funciona. Esas son las palabras de Jason Blake, y hablando acerca de su trabajo solista, yo le preguntaba a Jason qué tan diferente es trabajar en solitario para su propia música. Escuchemos. Yeah, I think that's where it all comes back to that idea I mentioned with regard to Jonas Hellborg. I love doing just very different things. And, you know, there's a part of me that wonders if I should have called some of these things different names, like, you know, when I put it all out under my own name. But I have some very ambient background kind of music that I've done under my own name. I have a little bit more towards the instrumental progressive music, but just me, no drums, no guitar. And then the album with Marco, which is a little closer to what I do with the band scenario. For me, it's all a part of the process. So it sounds, I think it all sounds like me, and that's a good thing. But I also try to make it all sound very different from each other. So it's an important part. I think like I said, going back to the Jonas Hellborg thing, for me,
it's about doing different things. I think if I only did one thing with one band, with one set of guys, I personally, and this is just a me thing maybe, but I'd be a little bored of that. So I like the fact that I have these different avenues to explore, because at the end of the day, I really enjoy writing music. So if sometimes I write something, it's like, okay, but that wouldn't fit with that band. I think a lot of people are just kind of stuck with like throwing it away or not knowing what to do with it. And I feel like I have the avenues. Okay, well that goes into this little bucket and this goes into that bucket. And then it allows me to just put all the things and the ideas I have out into the world by having these different avenues. Creo que eso me hace regresar a lo que decía sobre Jonas Hellborg. Simplemente me encanta hacer cosas muy diferentes. Hay una parte de mí que se pregunta si debería darle nombres distintos al material que edito bajo mi propio nombre. Tengo un catálogo de música ambient, también tengo composiciones de música progresiva sin batería y sin guitarra. Mi colaboración con Marco Miniman es parecida a lo que he hecho con las bandas en las que he participado. Para mí todo es parte del proceso. Creo que todos esos proyectos suenan a mí. Y eso es algo bueno, pero también trato de que sean muy diferentes entre sí. Eso es algo muy importante. Como decía cuando hablaba de Jonas Hellborg, para mí se trata de hacer cosas diferentes. Creo que si solo hiciera un tipo de música con una banda, con un mismo grupo de músicos, o tal vez estando yo solo, personalmente me aburriría un poco de eso. Me gusta el hecho de tener todas estas diferentes avenidas para explorar, porque al final del día realmente disfruto componer música. A veces compongo algo que no encaja con el estilo de la banda con la que estoy trabajando en el momento. Creo que muchas personas simplemente se detendrían, desecharían ese material o no sabrían qué hacer con eso. Siento que yo tengo estas diferentes avenidas y puedo ubicar ese material en una pequeña canasta y este otro en esa otra canasta. Esas diferentes avenidas me permiten dar a conocer mis ideas al mundo. Esas son las palabras de Jason Blake. Agradecemos por supuesto a Jason por el tiempo que se tomó para contestar nuestras preguntas en esta entrevista exclusiva para Progresión y a Billy James de Glass Onion por el contacto con Jason Blake. La próxima semana les presentaremos la segunda parte de nuestra entrevista con este gran músico norteamericano. Por lo pronto los vamos a dejar con algo más de Assiola Cry, la banda de metal progresivo de Jason Blake. El tema es Uncowards del disco The Ironic Divide del año de 2021 con Assiola Cry y por supuesto Jason Blake en la War Guitar. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción de esta nave interestelar. Los dejamos con Assiola Cry y Jason Blake. Mi nombre es Roberto Eslava. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi there, I'm John Ackerman, and you listen to the station Progresión.
Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.